San Agustín sobre el domingo, Día del Señor. Carta 55. Respuesta a las cuestiones presentadas por Genaro, libro 2. El domingo fue preceptuado, no a los judíos, sino a los cristianos, por razón de la resurrección del Señor, y desde ese momento comenzó a tener su solemnidad. Porque las almas de todos los santos descansan realmente antes de la resurrección de los cuerpos, pero no tienen aquella actividad que vitaliza a los cuerpos que les fueron consignados. Esa actividad la significa el día octavo, que se confunde con el primero, ya que no suspende, sino que glorifica ese descanso. Cuando el cuerpo es devuelto, no trae consigo sus miserias, pues no trae la corrupción, conviene que esto caraptabal se revista de incorrupción y esto mortal se revista de inmortalidad. Los santos patriarcas, llenos de espíritu profético antes de la resurrección del Señor, conocieron ya ese sacramento del día octavo que significa la resurrección. Un salmo se titula para la octava, al octavo día se circuncida a los niños, en el Eclesiastés, para significar los dos testamentos, se dice, da a ellos 7 y a ellos 8. Sin embargo, tal conocimiento quedó reservado y oculto, y solo se intimó que se celebrase el sábado. La razón es que en aquel tiempo se daba el descanso de los muertos, pero no podía hablarse de resurrección de nadie que, al levantarse de entre los muertos, ya no muriese y la muerte no lo dominase. Mas cuando se realizó la resurrección en el cuerpo del Señor, para que antecediese en la cabeza de la Iglesia, lo que el cuerpo de la misma espera para el final, ya podía empezar a celebrarse el día octavo, que es idéntico al primero, es decir, el domingo. Por la misma causa se comprende por qué no se les mandó observar la Pascua a continuación del sábado, aunque en ella se les mandaba matar y comer el cordero, que abiertamente significa la pasión del Señor, tampoco se les dio ese precepto para que advirtiesen la coincidencia de la Pascua con el mes de las primicias y con la tercera semana de la luna. El mismo Señor tenía que señalar con su pasión ese día, pues había venido a declarar festivo el domingo, esto es, el octavo, que es también el primero. Sermón 260c, puntos 3 al 5. El misterio del número 8. En el número 8 está simbolizado todo lo que concierne al mundo futuro, donde nada crece o decrece en cuanto al tiempo, sino que permanece perennemente en felicidad inmutable. Y como el tiempo presente transcurre mediante el repetirse de espacios de 7 días, con razón se llama día octavo a aquel al que llegan los santos después de las fatigas experimentadas en el tiempo, y donde la acción y el descanso no lo regulará el alternarse de la luz y de la noche, sino que tendrán perpetuamente un descanso vigilante y una acción no perezosa, sino infatigablemente ociosa. Como para los santos, pasado el tiempo regulado por el número 7, el día octavo representa la eterna felicidad, así también para los impíos, desaparecida la volubilidad del 7, el octavo es el día del juicio y del castigo. De este quería liberarse el autor del Salmo 6, que lleva por título, para el octavo, alegando entre gemidos su debilidad, dice, Señor, no me reprendas en tu indignación ni me castigues estando enojado. También el Salmo 11, que tiene la misma inscripción, para el octavo, nos muestra que todas las adversidades del tiempo presente han de ser toleradas en función del premio de la vida eterna, no sea que, cuando comience a abundar la maldad, se enfríe la caridad y no pueda salvarse el que no persevera hasta el final. En efecto, si alguien quiere hallar su descanso en otros hombres y en muchos de ellos cosa que jamás hubiera pensando encuentra falacia, doblez y jactancia vana y soberbia, le vendrá bien que ponga los ojos en aquel eterno día octavo, donde su alegría, asegurada ya, no se verá turbada por la compañía de malo alguno y diga orando entre gemidos y lágrimas, sálvame, Señor, porque el santo desfallece, porque la verdad ha disminuido entre los hijos de los hombres. Así comienza el Salmo. Pero Isaías también, con esperanza cierta, las últimas palabras del mismo Salmo. Son estas, tú, Señor, nos guardarás y nos protegerás por siempre de esta generación, como comenzando en el 7º día y pasando al octavo, de gloria en gloria, como guiados por el Espíritu del Señor. ¿Y qué significa la paz sobre paz que promete en otro lugar por boca de un profeta? Que también el sábado, simbolizado en el día 7, aunque esté dentro del número de días que rotan, tiene ciertamente su descanso, el prometido a los santos en esta tierra. A los que ya descansan en su Dios, después de obrar el bien, ninguna borrasca de este mundo los inquieta. Para simbolizar todo esto con mucha antelación, él mismo descansó en el 7º día, después de haber creado todas las cosas buenas en extremo. ¿O acaso se refiere a otra cosa lo escrito en el libro de Job, 6 veces te libré de tus apuros y en la 7ª no te tocará el mal? Por esto aquel día ya no tiene tarde, porque sin ataque alguno ni sombra de tristeza, que la mayor parte de las veces resulta del vivir en medio de hombres malvados, hace que los santos pasen al día octavo, es decir, a la felicidad eterna. Una cosa es, en efecto, el reposo en el Señor todavía en este tiempo, lo que está simbolizado en el 7º día o sábado, y otra el trascender todos los tiempos y unirse por siempre al artífice de los mismos,
cosa simbolizada en el octavo día, que, al no entrar en rotación con los demás, insinúa la eternidad. En efecto, el círculo del tiempo tiene lugar en el retorno incesante de ciclos de 7 días. Pero los amigos del mundo no están incluidos dentro del simbolismo de estos días, pues no desean el reposo del sábado espiritual en el día séptimo, desde el que su mente pueda alargarse a la eternidad del día octavo, al contrario, entregados a sus celebraciones pasajeras, tras haber abandonado al Creador, se deslizan hasta el culto de la criatura y se transforman en impíos. Por esa razón, el que canta, para el octavo, después de haber dicho, tú, Señor, nos guardarás y nos protegerás por siempre de esta generación, añadió inmediatamente, los impíos caminan en círculo, es decir, sometidos a razonamientos temporales, ignorando el sabor de lo eterno. También en estos días, que encierran cierto simbolismo, el día octavo y el primero se identifican. En efecto, al domingo se le llama también, primero del sábado. Pero el primero desaparece cuando llega el segundo. En cambio, aquel día simbolizado en este octavo y primero a la vez es la eternidad primera, cuyo abandono por el pecado original de los primeros padres nos condujo a esta mortalidad, y también la última, la octava, que recuperamos cuando haya sido vencida, después de la resurrección, la muerte, el último enemigo, de forma que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este mortal se vista de inmortalidad. Entonces el Hijo regresa a casa y recibe la estola primera, que se le devolverá. Como la última, y, por así decir, la octava, después de la fatiga de un largo camino, del pastoreo de puercos y de las restantes miserias de la vida mortal, acabados ya los periodos de tiempo regulados por el número 7. No sin motivo, pues, nuestro Señor mismo, que ya no muere y sobre el que la muerte ya no tiene dominio, se dignó darnos en el domingo, día primero y octavo al mismo tiempo, una prueba de la resurrección corporal en su carne. A una exaltación como la suya debemos tender mediante la humildad. En efecto, mostrando esta humildad a dos discípulos que buscaban y deseaban sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda, les dijo, podéis beber el cáliz que yo he de beber, para que comprendiesen que el camino hacia la cumbre ha de comenzar en el valle de lágrimas y que no pueden merecer conquistar la meta del cielo si antes no aceptan el oprobio de la cruz. Sermón 169.3 parcial. Progresar en el camino de la salvación, FLP 3,3, 16. Nosotros, dice, somos la circuncisión, nosotros que servimos en el Espíritu a Dios y nos gloriamos en Jesucristo y no nos fiamos de la carne. Puso la mirada en algunos que ponían su confianza en la carne, eran los que se gloriaban de la circuncisión de la carne, de los que dice en otro lugar, su Dios es el vientre, y su gloria está en sus partes pudendas. Comprende de qué circuncisión se trata y sé tú mismo circuncisión, compréndelo y sélo, buena es la comprensión, mas para todos los que obran lo que comprenden. Sin duda, no carecía de significado que se ordenase circuncidar al niño a los 8 días, pues Cristo era la piedra con la que nos circuncidamos. El pueblo, en efecto, fue circuncidado con cuchillos de piedra, y la piedra era Cristo. ¿Por qué, entonces, al octavo día? ¿Por qué en las semanas coinciden el primer y el octavo día? Transcurridos los 7 días, se retorna al primero. Concluido el séptimo día, el Señor está sepultado, se vuelve al primero, y el Señor ha resucitado. La resurrección del Señor significa para nosotros la promesa del día eterno y la consagración del domingo. El día denominado domingo parece pertenecer de manera propia al Señor, porque en aquel día el Señor resucitó. Nos fue devuelta la piedra, circuncídense quienes quieren proclamar, nosotros, en efecto, somos la circuncisión, pues fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.